Buenos días, buenas tardes y buenas noches, compañeros. Hoy les vengo a hablar sobre mi experimento de la observación del fenómeno de convección mediante el colorante en agua. Los integrantes son José Arturo Gómez Ramírez, Dafne Hernández López, Estrella Estefanía Ramírez Aguilar, Héctor Asís López González y Kevin Uriel Chirino Cruz. Les voy a dar una pequeña introducción. La convección es un proceso fundamental en la transferencia del calor y masa en un fluido, como gases y líquidos. Se produce cuando un fluido se mueve debido a diferencias de temperatura o densidad, lo que provoca la transferencia de calor y masa entre diferentes regiones del fluido. Para este experimento ocuparemos lo que es un vaso con agua, tinta y una reja donde se pueda sostener el vaso con agua o parrilla y la fuente de calor, que en este caso va a ser una vela. Explicaremos el fenómeno físico que es la convección, que la convección es un método de transferencia de calor desde una zona más caliente hacia otra más fría. Tiene lugar a causa del movimiento de la masa de un fluido, que este puede ser un líquido o un gas. En este experimento, al calentar el vaso desde abajo, estoy creando una diferencia de temperatura entre el fluido. A medida que el agua en la parte inferior del vaso se calienta, se expande y se vuelve menos densa que el agua más fría en la parte superior, esto hace que el agua caliente ascienda llevando consigo el colorante. El colorante comienza a moverse hacia arriba, hacia los lados, hacia el centro, hacia los lados y hacia abajo. Esto sucede por el movimiento del calor. Hoy les vengo a hablar sobre los resultados, el análisis y la conclusión del experimento de la convección que hizo mi equipo. Primero los resultados. La tinta sirvió como marcador del movimiento interno del agua. Se observó claramente cómo el calor provocó el ascenso del agua caliente desde el fondo, mientras que el agua más fría bajaba, generando un flujo que movía la tinta en trayectorias descendentes y onduladas. El análisis. Este comportamiento demuestra que el calor es un fluido, no se queda estático, sino que se distribuye gracias al movimiento de las partículas. Al aplicar calor al agua, se formaron corrientes de convección que movilizaron la tinta. Es un ejemplo visual y sencillo del transporte de energía en líquidos. La conclusión. El experimento permitió confirmar la existencia de corrientes de convección en líquidos. Al calentar el agua y colocar la tinta, fue posible observar cómo el calor impulsa el movimiento interno del fluido. Además, se aprendió que pequeños cambios de temperatura pueden generar movimientos visibles
en líquidos.